Hola, ¿cómo están? Hoy empezamos nuestro tema de la clase número 2, citoplasma, citosol y compartimentos intracelulares. Bien, recordemos que la célula es la unidad mínima de vida que compone a todos los seres vivos, por lo tanto va a dar lugar a la conformación de organismos unicelulares, aquellos que están conformados por una sola célula, y organismos multi o pluricelulares, aquellos que están conformados por una gran cantidad de células. La célula es la unidad mínima de vida que cumple con todas las funciones propias de un ser vivo, es decir, con todas las funciones vitales, es decir, las funciones vitales recordemos que eran la nutrición, la relación y la reproducción. Todas las células dijimos que tenían 3 elementos en común: membrana plasmática, el citoplasma y el material genético, y que dependiendo de la ubicación del material genético podían determinar la diferenciación entre dos tipos de células. Las que tienen el material genético libre en el citosol en contacto directo con el citoplasma sin envoltura membranosa, hablábamos de células procariotas. Su material genético está libre en contacto directo con el citoplasma. Y si el material genético se encuentra rodeado por una doble membrana denominada envoltura nuclear, conformando un núcleo organizado, entonces estábamos hablando de las células eucariotas. Las células eucariotas tienen su material genético rodeado por una membrana. Dentro de las células eucariotas nosotros podíamos diferenciar la célula eucariota vegetal y la célula eucariota animal. Bien, el citoplasma nosotros vamos a ver que es el medio interno de la célula rodeada por la membrana plasmática. Si lo tuviéramos que definir, es el contenido celular excepto el núcleo. Es decir, es el espacio que podemos delimitar entre la membrana nuclear y la membrana plasmática. Básicamente tiene dos partes, una es el citosol, que es una región coloidal, y los organelos o organelas citoplasmáticas, que son las estructuras presentes y que cumplen con funciones específicas. Entonces, si comparamos una célula procariota con una célula eucariota, vamos a ver que en una célula procariota el protoplasma o el citoplasma es el sitio en donde se llevan a cabo casi todos los procesos metabólicos o reacciones químicas. En cambio, en una célula eucariota, el citosol es el sitio de síntesis de proteínas y de degradación en una parte de ella, y el transporte de metabolitos y la comunicación intracelular. Nosotros vamos a diferenciar entonces que el citoplasma es todo el contenido celular excepto el núcleo, y el citosol es la parte del citoplasma sin orgánulos y sin el núcleo. En la célula eucariota dijimos, hay una membrana plasmática, que es la que rodea y contiene el medio interno de la célula, que es el citoplasma. Hoy diferenciamos al citoplasma como todo el contenido celular excepto el núcleo. El núcleo es una organela que contiene en su interior la información genética expresada en la molécula de ADN o DNA, ácido desoxirribonucleico. Y en el citoplasma nosotros vamos a ver que hay dos elementos que conforman al citoplasma de la célula, que son el citosol, el cual también recibe el nombre de hialoplasma o matriz citoplasmática, que es un medio fluido, y el citoesqueleto, que son las proteínas estructurales que le dan soporte, movilidad y transporte a la célula. El citoesqueleto, como todos los elementos del citoplasma, entonces se encuentra incluido en el citosol. También vamos a encontrar un tercer elemento básico del citoplasma, que son los orgánulos u organelas celulares. Estos pueden ser no membranosos, como por ejemplo los ribosomas. Pueden estar rodeados por una membrana simple o sencilla, como por ejemplo vesículas en general, aparato de Golgi, retículo endoplásmico, lisosomas. O también hay organelas que están rodeadas por una doble membrana, como ser mitocondrias y cloroplastos. Entonces, las organelas junto con el citoesqueleto se encuentran en el medio citosólico. El citosol
hialoplasma o matriz citoplasmática es un medio líquido interno de la célula. Tiene el estado físico, es una conformación, es un sistema coloidal. Eso quiere decir que hay regiones mucho más fluidas o más líquidas en lo que llamamos un estado de sol, y puede haber regiones mucho más viscosas o más semisólidas que le llamamos un estado de gel. Allí habíamos mencionado entonces que se localizan todas las organelas y estructuras de la célula, así como el citoesqueleto. Tiene un alto contenido en líquidos, de agua, entre un 70 y un 85% de contenido de agua, sales minerales, proteínas, enzimas, aminoácidos, metabolitos, nucleótidos, ácidos nucleicos, lípidos, polisacáridos, inclusiones como grasas, glucógenos, chaperonas, proteosomas, inclusiones, etc. Bien, entonces dijimos que el citosol, hialoplasma o matriz citoplasmática, que es la solución líquida intracelular en la que se encuentran los orgánulos, puede presentar un estado físico más viscoso, que dijimos que es un estado gel, o un estado mucho más fluido, que es el estado de sol. Las funciones que se llevan a cabo en el citosol son variadas. Allí es donde se regula el pH intracelular, sirve también como lugar de almacenamiento de sustancias, se llevan a cabo reacciones metabólicas celulares como ser la glucogenogénesis, que es el origen o formación de glucógeno, la glucogenólisis, la lisis o ruptura de glucógeno, la biosíntesis de aminoácidos, la modificación posttraduccionales de proteínas, biosíntesis de ácidos grasos, reacciones con ATP y ARN de transferencia cuando se activan estos ARN de transferencia y se unen aminoácidos, por mencionar algunas funciones que allí se llevan a cabo. Y el citoplasma también allí tiene movimientos de ciclosis. Estos movimientos de ciclosis son movimientos del citoplasma que van a facilitar el intercambio de sustancias intracelulares o entre la célula y el exterior. Hoy habíamos mencionado entonces que en el citosol se encuentran todas las organelas celulares u orgánulos celulares. Cada organela cumple con una función específica y el núcleo es el que dirige a través de la expresión de sus genes, y la expresión son productos funcionales, es decir, son proteínas que van a dirigir la función de cada una de estas organelas. Todas estas organelas no están distribuidas al azar, sino que la distribución de las organelas o estructuras celulares va a depender de su interacción con el citoesqueleto, que es el que determina la distribución de estas estructuras. Habíamos mencionado que en el citosol vamos a tener inclusiones citoplasmáticas. Estas inclusiones citoplasmáticas están presentes tanto en células procariotas como en células eucariotas y son acumulaciones de sustancias hidrófobas que no presentan membrana que los rodea. ¿Qué tipos de inclusiones podemos tener? Proteínas precipitadas y forman sustancias de desecho como cristales de origen proteico. Hay células que pueden tener pigmentos, que son sustancias coloreadas, como por ejemplo lipofucsina, que tiene un color amarillento pardo, que están en células nerviosas, en células cardíacas envejecidas. La presencia de lipofucsina suele ser un indicativo de envejecimiento celular, por lo tanto se lo denomina pigmentos de desgaste. Podemos tener hemosideриnas, que son productos de degradación de la hemoglobina en eritrocitos. Otro pigmento que puede estar presente en la célula es la melanina, que tiene un color pardo oscuro que aparece en la piel, en la retina y nos ayuda a protegernos de la protección celular y se sintetizan los melanocitos. Y también tenemos inclusiones de reserva, tanto en células animales como en células vegetales. En el caso de las células vegetales puede haber gotas de grasas en semillas oleaginosas, aceites esenciales que se encuentran en pericarpio de frutos y son células de sustancias aromáticas, el látex que sirve para taponar heridas en los vegetales, y en el caso de las células animales tenemos como reservorio energético el glucógeno, principalmente en células hepáticas y en células musculares, y triglicéridos o gotas de grasas presentes en las células adiposas. Bien, veamos entonces ejemplos de las inclusiones citoplasmáticas, que son sustancias inertes detectables con el microscopio, carecen de membrana, habíamos mencionado.
Tenemos inclusiones cristalinas, que son depósitos proteicos con forma de cristal. En la célula animal dijimos, por ejemplo, en las células de Leydig. En los macrófagos también podemos tener formas cristalinas de proteínas. Inclusiones de reserva, por ejemplo, en célula vegetal habíamos mencionado en la imagen de la izquierda, almidón, en la imagen central, gotas de grasa, y en la imagen de la derecha, el látex, que se obtiene, por ejemplo, del caucho. En la célula animal, como sustancias de reserva, dijimos que vamos a tener glucógeno, principalmente en las células hepáticas, que es el principal proveedor de glucosa en sangre para cada una de las células cuando se requiere energía, y también en las células musculares, en el músculo esquelético. Y en el tejido adiposo tenemos las células de adipocitos, donde una gran gota de grasa está presente en el citoplasma de estas células. Y habíamos hablado también de pigmentos, como por ejemplo melanina en el caso de la piel, las lipofucsinas y la hemosiderina. Recordemos que recién dijimos que el núcleo es el que dirige todas las funciones celulares a través de la expresión de sus genes. El dogma central de la biología, existe una propuesta inicial de Francis Crick en el año 1970, en donde habla ADN, este círculo sobre sí mismo implica la replicación, y la replicación se lleva a cabo cuando la célula debe dividirse en el proceso de reproducción celular, porque necesita el doble de información genética para poder distribuirla de forma equitativa a las células que resultan de esa división. Ahora, cuando el ADN necesita expresar su información, lo va a hacer a través de dos procesos que van a permitir la síntesis de una proteína. La secuencia de nucleótidos que conforma el ADN va a ser copiado en un ARN. Ese proceso de copia se llama transcripción y ocurre en las células eucariotas en el interior del núcleo. Ahora, el ARN tiene una secuencia de ribonucleótidos que es copia fiel de la cadena de ADN, y esa información que está codificada para que se pueda expresar en este producto funcional que son las proteínas, tiene que pasar por un proceso llamado traducción. Por lo tanto, los procesos de transcripción y traducción permiten la obtención de un producto funcional que es la expresión de la información contenida en el ADN, que son las proteínas. En la actualidad se han realizado modificaciones posteriores. ¿Por qué? Porque al conocer el funcionamiento de los virus, temas que ustedes ya dieron en la primera clase, hablamos de los virus ARN que pueden replicar su propio ARN. Hay retrovirus que poseen una enzima denominada transcriptasa inversa o retrotranscriptasa. Por lo tanto, estos virus ARN producen una transcripción inversa y obtienen ADN. Luego el ADN transcribe a ARN y ese ARN se produce la traducción para obtener una proteína. Y de esta forma nos queda el dogma de la biología completa. ¿Qué requiero para la síntesis de proteína? Básicamente, porque después vamos a ver específicamente estos procesos. Necesito la presencia de los ribosomas, y los ribosomas están conformados por ARN ribosomal. Necesito el ARN mensajero, que tiene la información codificada transcripta de la molécula ADN. Y requiero también de ARNs de transferencia, que son los transportadores o los que transfieren los aminoácidos a medida que se traduce la información del ARN mensajero, y esa traducción es llevada a cabo por los ribosomas. Veamos brevemente cada uno de esos elementos. Dijimos, ARN mensajero. Recordemos, la molécula ADN es una molécula bicatenaria, está conformada por dos cadenas complementarias que tienen una secuencia de nucleótidos,
Y en esa secuencia de nucleótidos está contenida la información genética. Un fragmento de ADN se transcribe por el proceso de transcripción y se obtiene la molécula de ARN mensajero. Ese ARN mensajero es una molécula o una cadena polinucleotídica lineal que puede tener aproximadamente hasta unos 5.000 nucleótidos y representa el 5% del ARN total de la célula. En su secuencia de nucleótidos agrupados de A3, 1, 2 y 3 nucleótidos, forman lo que llamamos un triplete o codón. El ARN mensajero es portador de los codones, es decir, cada codón codifica para un aminoácido específico. Recordemos que las proteínas están conformadas por una secuencia de aminoácidos unidas mediante enlaces peptídicos. Cada codón luego va a ser traducido para saber qué aminoácido va a formar a una proteína y en qué orden. Por lo tanto, el ARN mensajero, que es esta molécula polinucleotídica lineal, tiene los codones, es decir, que tiene la información de qué aminoácidos y en qué orden van a conformar a una proteína. ARN ribosomal. Conforman a los ribosomas. Recordemos que los ribosomas los podemos definir como complejos ribonucleoproteicos. Esto significa que están conformados por ARN ribosomal y proteínas ribosomales asociadas. Los ribosomas tienen dos partes, una subunidad mayor y una subunidad menor, que se autoensamblan sobre un ARN mensajero y son los que intervienen en la síntesis de proteína ensamblando los aminoácidos según el orden predeterminado por la secuencia de bases del ARN mensajero. Son los que llevan a cabo la función de traducir o de leer la información contenida en el ARN mensajero. ¿Dónde se forman o se sintetizan las subunidades que conforman un ribosoma? En el nucleolo, dentro del núcleo. Una vez que las subunidades ARN ribosomal asociadas a sus proteínas ribosomales están conformadas, estas subunidades salen por separados al citosol y luego se autoensamblan sobre el ARN mensajero para llevar a cabo la síntesis proteica. El ARN ribosomal representa aproximadamente el 80% del ARN total de la célula. Vamos a comparar los ribosomas de las células procariotas y de las células eucariotas simplemente como un dato. En el caso de los ribosomas ensamblados en las eucariotas son un poco más densos, un poquito más grandes, tienen una unidad de sedimentación de 80S. Cada subunidad por separado tiene su propio peso. Por lo tanto, la subunidad mayor tiene un peso de 60S o una medida de 60S es el término correcto, y la subunidad menor tiene una medida de 40S. Dijimos que estaban conformados por ARN ribosomal asociado a proteínas. Y en el caso de los procariotas son ribosomas un poco más pequeños, un poco menos densos, y son 70S. La subunidad mayor tiene una densidad de 50S y la subunidad menor tiene una densidad de 30S. Los ribosomas entonces dijimos que cumplen con la función de sintetizar las proteínas, traducen la información del ARN mensajero. ¿Dónde podemos encontrar a los ribosomas? Primero los vamos a encontrar libres en el citosol. También podemos ver que sobre un mismo ARN mensajero puede haber asociado o autoensamblados muchos ribosomas, por eso hablamos de polisomas o polirribosomas. Los vamos a encontrar adheridos en la cara externa de la envoltura nuclear y también adheridos a la cara externa de la membrana del retículo endoplásmico rugoso. Justamente el retículo endoplásmico rugoso se denomina de esta manera porque tiene ese aspecto granuloso dado por los ribosomas adheridos a él. El tercer elemento que habíamos mencionado para la síntesis de proteína es el ARN de transferencia.
El ARN de transferencia es una molécula que está constituida por aproximadamente unos 70 a 95 nucleótidos. Presenta un extremo 3' y un extremo 5'. Cuando se transcribe de la cadena complementaria de ADN, que funciona como cadena molde, esta se transcribe de forma lineal. Luego, por autoapareamiento de sus bases, adquiere esta estructura que tenemos en imagen, que es la forma de hoja de trébol invertida. Allí nosotros podemos diferenciar claramente un asa o brazo T, un asa o brazo D y el asa del anticodón. El asa del anticodón o brazo del anticodón tiene las bases complementarias con las bases de los codones presentes en el ARN mensajero. Vamos a ver que en el extremo 3' tiene una secuencia de CCA. Este último nucleótido presenta un oxidilo, el cual va a reaccionar mediante enzimas con el aminoácido que corresponde para que se una ese extremo 3' denominado extremo aceptor. Estas estructuras aproximadamente existen unos 31 tipos diferentes del ARN de transferencia y representan aproximadamente el 15% del ARN total de la célula. Son las moléculas transportadoras de los aminoácidos hacia el ribosoma en el momento en que ocurre la traducción. En la imagen presente tenemos ARN de transferencia, en donde podemos observar claramente el ARN de transferencia que tiene una conformación secundaria, que es el ARN de transferencia llamado hoja de trébol invertida. Nosotros habíamos mencionado que podíamos observar y diferenciar bien las asas o brazos, y una de las principales es el asa o brazo del anticodón, que presenta el triplete cuyas bases son complementarias con las bases de los tripletes presentes en el ARN mensajero. Por lo tanto, para cada codón, en el ARN mensajero, corresponde un anticodón presente en el ARN de transferencia. Se puede observar claramente el extremo 3' o asa o brazo aceptor o sitio aceptor y el extremo 5' de esta estructura. Por autoapareamiento de sus bases, adquieren una estructura que se denomina L invertida.